Hola, bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Soy Wang Xiaochuan, les saludo desde Beijing. Barreras de metal separan la ciudad de Nogales, en Sonora, México, de la ciudad de Nogales, en Arizona, Estados Unidos. Ambas poblaciones hermanadas por el nombre se encuentran a un lado y otro de la frontera, separadas por vallas desde hace 100 años. El 27 de agosto de 1918, soldados estadounidenses intercambiaron fuego con soldados mexicanos en un conflicto que tuvo como consecuencia el establecimiento de un muro fronterizo. En esta edición de América Ahora les invitamos a descubrir los orígenes de esa histórica batalla. Tras ello viajaremos a Brasil para analizar la situación de la industria del carbón vegetal, obligada a adaptarse a las necesidades de los brasileños y a las nuevas leyes medioambientales. Comienza América Ahora. La batalla que terminó en la primera barda de separación entre México y Estados Unidos. Crece entre los brasileños la demanda de carbón vegetal. Hace 100 años Estados Unidos luchó contra Alemania en Europa durante la Primera Guerra Mundial. No obstante, al mismo tiempo tenía lugar otra batalla en Gaza. Sucedió en la frontera sur de Estados Unidos con México, en las ciudades fronterizas gemelas de Nogales, Arizona y Nogales, Sonora. Un combate entre estadounidenses y mexicanos que se conoció como Batalla de ambos Nogales. Es significativa porque resultó en la primera barda de separación entre Estados Unidos y México. Hasta el día de hoy, los mexicanos honran a aquellos que perdieron la vida en la batalla. En Estados Unidos, muy pocos ciudadanos saben siquiera que esto sucedió. Cuando resonaron los primeros disparos ese día hace 100 años, no había muros que separaran a Nogales, del estado de Sonora en México, de Nogales, de Arizona en Estados Unidos. Los hombres de ambos lados corrieron a tomar sus rifles y dio inicio la batalla. Los residentes del lugar corrieron en busca de refugio al tiempo que las balas iban de un lado a otro en los dos Nogales. Los disparos provenían de lo alto de las colinas, en ambas partes, y de las ventanas de muchos edificios que aún siguen en pie. Los soldados estadounidenses del lado de Arizona intercambiaban fuego con soldados mexicanos y ciudadanos del lado de Sonora. Decenas perdieron la vida, la mayoría del lado mexicano. En Nogales, Sonora, aún se honra a los caídos ese día como héroes de la batalla del 27 de agosto de 1918, conocida del lado estadounidense como la Batalla de ambos Nogales. La batalla se convertiría en un momento significativo de la historia fronteriza, ya que conllevaría el primer muro permanente entre México y Estados Unidos. Una división que proyecta una larga sombra sobre aquellas épocas en las que todo era armonía y amistad. Una división que se siente hoy en día como una balada alegre y triste a la vez. Lo curioso de esta batalla es que 100 años después nadie puede decir con certeza cómo empezó el conflicto bélico y por qué, o de quién es la culpa, del lado estadounidense o del mexicano. Sigue siendo un tema que genera debate entre historiadores estadounidenses que hablaron con nosotros en Nogales, Arizona, y entre historiadores mexicanos que nos dieron su versión de los eventos en Nogales, Sonora. Tal es el caso de Pablo Lechuga, quien dice que los soldados estadounidenses son los culpables. La culpa es en los militares estadounidenses que estaban en mucha tensión, tenían mucha tensión nerviosa. Ambas partes coinciden en que en los meses previos a la batalla, los soldados estadounidenses tenían razones para estar tensos y nerviosos. Originalmente habían sido enviados a Nogales, Arizona, y a otros puestos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, porque la Revolución Mexicana estaba en su punto álgido justo del otro lado de la frontera.
Los soldados recibieron órdenes de evitar a toda costa que la violencia en suelo mexicano se expandiera hacia el otro lado de la frontera. Una agravante de la situación fue que Estados Unidos sospechaba que México colaboró con Alemania, su enemigo número uno durante la Primera Guerra Mundial, porque Estados Unidos había interceptado un telegrama de Alemania conocido como Zimmermann, que buscaba el apoyo de México en contra de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. A cambio, Alemania prometió a México que recuperaría la enorme franja de territorio, casi la mitad del tamaño de México, que había perdido ante Estados Unidos durante la guerra mexicano-estadounidense de antes. Entonces, con un posible tratado entre Alemania y México en mente, los soldados estadounidenses y los guardias de aduanas del lado fronterizo de Arizona recibieron la orden de detectar espías alemanes o colaboradores cruzando de un lado a otro en la calle internacional. El historiador estadounidense Andrew Conlock señala que la chispa que detonó la batalla de ambos nogales ese fatídico día presuntamente se produjo cuando un joven carpintero mexicano intentó llevar una caja del Nogales de Arizona al de Sonora. De hecho, logra cruzar al lado de Sonora con su caja, y es ahí cuando las autoridades estadounidenses lo llaman y le dicen que se detenga, que quieren ver qué hay en esa caja. Cuando los guardias del lado mexicano dicen que no, que ya está en el lado mexicano, los estadounidenses le piden que regrese, en repetidas ocasiones, hasta que los guardias de ambos lados terminan en medio de un altercado. Se producen disparos y fue así, más o menos, como se inició la batalla de ambos nogales. Pero de acuerdo al historiador de Nogales, Sonora, Alberto Suárez Barnett, no hubo ninguna caja. No había ninguna caja. O al menos, dice, no existen pruebas de que eso originó los primeros disparos. Barnett afirma que mucho de lo que se ha escrito de ambos lados son rumores. Nadie sabe con certeza qué sucedió. En el lado de Nogales, en Arizona, la residente e historiadora del lugar, Sigrid Meydrigin, dice que lo que sí se sabe es lo que le contó su madre cuando tenía 14 años y vivía a 2 cuadras de la batalla cuando empezó. Volaban las balas de un lado al otro, pero no vio nada de lo que se dice. Mientras Sigrid nos muestra fotos del período, llega otro historiador de Nogales, Arizona. Este es Axel Holm, alguien con quien vale mucho la pena conversar sobre el tema. Axel Holm, nacido y criado en Nogales, Arizona, dice que algunas personas creen que la batalla fue un ataque premeditado contra los soldados estadounidenses por parte de los mexicanos bajo la tutela de espías alemanes en el lado de la frontera de Nogales, Sonora. Los alemanes estaban intentando establecer bases militares en México. Incluso existe evidencia de que planeaban una invasión. Aunque Pablo Lechuga insiste en que no existen pruebas de que los alemanes estuvieran en Sonora y cree que fue un guardia de aduanas de Estados Unidos el que disparó el fatídico primer disparo, acabando con la vida de un guardia de aduanas. El soldado norteamericano disparó y mató aquí al oficial mexicano. Firma Lechuga, el ejército estadounidense cruzó hacia Sonora lanzando una lluvia de disparos. Al rato por allá entró el ejército. Empezó a invadir todos estos edificios y de allá de arriba del cerro salieron los mexicanos a combatir a ese ejército invasor. Historiadores de ambos lados certifican que tras varias horas de disparos, un francotirador del lado estadounidense disparó y asesinó al alcalde de Nogales, Sonora, Félix Peñalosa, al tiempo que ondeaba una bandera blanca para detener el combate. Alguien del lado estadounidense realizó un disparo. Fue justo en este sitio. Cuando salió y ondeaba su bandera, alguien le disparó y lo mató. La batalla de ese día se prolongó durante varias horas. La cantidad de muertos en el lado mexicano fue de aproximadamente 30 soldados y cerca de 100 civiles. La cifra de muertes en el lado de Arizona fue de 4 soldados estadounidenses y 2 civiles. Poco después de la batalla, ambas partes acordaron levantar una barda en el medio de la calle internacional. El gran legado de ambos nogales es de hecho esto que vemos ahora, este muro fronterizo. Así que estábamos ahí arriba, encima de la colina, viendo todo desde arriba. Y ahora estamos justo junto al muro fronterizo. Ahí está. Un muro que, de acuerdo con Andrew, cuando fue erigido hace años, cortó efectivamente el contacto entre familias enteras en ambos lados de la frontera y que desde entonces se han perdido la pista. Yo soy, en cierto modo, producto de ambas fronteras. Mis ancestros son originalmente de México.
Andrew dice que su padre le mostró fotografías de su bisabuelo, quien era dueño de una tienda general en el lado de Sonora. Así que si podemos imaginar 100 años atrás, ese muro ni siquiera estaba ahí. Simplemente podías ir a cualquier país si lo deseabas. Y hoy en día, en Sonora hay varios parientes que a Andrew le gustaría conocer si es que la situación mejorase. Pienso en qué tipo de impedimento es este para descubrir más sobre mí mismo. Podría ir a visitar el otro lado si quisiera, pero estoy seguro de que es una manera bastante intimidante de convencer a la gente de no hacerlo. Estamos esperando a un par de historiadores del otro lado. Hola. Dos historiadores y académicos mexicanos de Nogales accedieron a reunirse con Andrew para discutir la batalla de ambos Nogales. El doctor Ismael Valencia y Delia Pina, de la Universidad de Sonora. ¿Quieres que me quede aquí? Yo no tengo un pasaporte. No tengo visa. Para acá, ¿verdad? Estoy tramitándolo. 100 años atrás estábamos más cerca. Sí, muy cerca. Jump the line? I don't think so. La discusión principal se centra en si espías alemanes o agentes realmente desempeñaron un papel en el combate ese día. Algunas personas en Estados Unidos dicen que hubo espías alemanes. No creo que sea cierto. Lo dudo. Mira, con respecto a la presencia de probables agentes alemanes en el caso de asesorar a tropas mexicanas, no hay ninguna evidencia. Se tiene claro el famoso telegrama Zimmermann, en el que supuestamente se pretendía apoyar a los ejércitos mexicanos para que tomara parte por el lado de Alemania en lo que era el escenario europeo de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, no hay ninguna evidencia al respecto de que se haya aceptado ni que haya habido agentes. Yo he consultado en periódicos, retazos de textos, en ninguna parte se menciona que haya habido alemanes en ese momento aquí. Así que hasta pronto. El doctor Ismael dice que hay una última cosa, el legado de la batalla. Es por eso que muchos mexicanos en el lado de Sonora hasta hoy tienen una actitud de nosotros contra ellos al lidiar con ciudadanos estadounidenses. El símbolo pues, de la batalla tiene que ver con ese proceso de identidad del sonorense, del mexicano, ante la otredad, ante el extraño, en este caso ante el norteamericano. Enormes santuarios y monumentos dedicados a los mexicanos que murieron en la batalla se pueden encontrar en varios sitios de la ciudad. De hecho, su recuerdo es tan importante que el nombre de Nogales, en Sonora, fue oficialmente cambiado a Heroica Nogales por el Congreso de México en 1961. La residente Ofelia Bolaños dice que a todos los hombres, mujeres y niños de Nogales, en Sonora, se les enseñó en la escuela a rendir tributo a los hombres que murieron ese día. Porque defendieron aquí el territorio. Cuando comparas la manera en la que es recordada la batalla en el lado mexicano con la manera en que se le recuerda en Nogales, en Arizona, en el lado de Estados Unidos, tan solo unos cuantos residentes locales están al tanto de lo que ocurrió. Por ejemplo, durante años, el estudiante de preparatoria local, Lorenzo de la Cruz, ha pasado frente a estas dos casas sin tener la más mínima idea de que en algún momento albergaron a los soldados del ejército estadounidense en la batalla de ambos Nogales. You don't know about the Battle of Ambos Nogales? No, I don't know. First time you're hearing about it? Yeah, the first time hearing about it. They didn't teach you in school? No. On the U.S. side? No. What did they teach you? They teach me about math and science and mathematics. History, maybe? Well, yeah, history too. But just not that? But just not that too, yeah, that's right. That's right. Andrew Conlock señala que quizás lo más desconcertante tras todos estos años después de la batalla es que la agresión en contra de mexicanos por parte de autoridades estadounidenses no ha parado. En cierto modo, la historia se está repitiendo, con el ejército y miembros de las fuerzas de aplicación de la ley de Estados Unidos, disparando a civiles desarmados que se atreven a cruzar la frontera.
De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, más de 60 mexicanos, la mayoría desarmados, han recibido disparos en años recientes por parte de agentes de la frontera en Estados Unidos. Muchos de ellos en el acto de cruzar la frontera de manera ilegal o intentándolo para introducir drogas de contrabando a Estados Unidos. Un total de 22 han muerto en el intento. El historiador de Nogales, Arizona, Axel Holm, señala que los ciudadanos de ambos lados aún siguen siendo cordiales entre sí la mayor parte del tiempo. Esto por intereses económicos en común, con $30.000 millones en comercio de ida y vuelta en tren a través de la frontera de Nogales. No obstante, el legado de la batalla, el muro, ciertamente contribuye muy poco para cultivar la verdadera confianza entre los residentes, y no espera que esto cambie en un futuro cercano, particularmente bajo la actual administración estadounidense. Creo que debido al trumpismo no veremos cambios. De acuerdo con el historiador mexicano de Nogales, Sonora, Alberto Suárez, el gobierno estadounidense a menudo le quita importancia al impacto negativo que a menudo tienen sus políticas en otros países como México. Que gana la guerra es el que escribe la historia. La batalla de ambos Nogales quizás sucedió hace un siglo, pero de acuerdo con muchos, un siglo después, la batalla continúa. ¿Qué hemos aprendido de esto? ¿Habremos aprendido algo? A ser más cuidadosos en el futuro. Aunque para Suárez, ser cuidadoso a lo largo de la frontera de Estados Unidos y México es una batalla diaria que se dice fácil, pero que realmente lograrlo no es nada sencillo en ambos Nogales. Brasil es el mayor productor del mundo de carbón vegetal. Se emplea principalmente para encender los altos hornos de los grandes productores de minerales de hierro del país. A lo largo de los últimos años, el incremento de los precios de gas ha provocado un aumento del uso de carbón vegetal en los hogares brasileños, al emplearse para cocinar ciertos alimentos de forma más económica. El mercado de carbón vegetal en Brasil se adapta a las necesidades económicas de los brasileños y a un país cada vez más concienciado con el medio ambiente. La leña y el carbón vegetal son dos de las principales fuentes de energía empleadas por el ser humano, ya sea para cocinar en casa o encender calefacciones, hasta las enormes cantidades que se queman en restaurantes de toda índole, como en este asador. Aquí, en un día normal, sin estar demasiado ocupados, utilizamos entre 100 y 120 kilos de carbón vegetal en nuestra parrilla. Sin olvidar las ingentes toneladas de carbón vegetal que sirven para alimentar los altos hornos de las plantas que producen el acero y el arrabio de Brasil. Una plataforma de estas puede cargar con unos 100 metros cúbicos de carbón. Una planta necesita unas 20 cargas al día para sus operaciones. Gracias a la fabricación de arrabio, Brasil se ha convertido en el mayor productor de carbón vegetal del mundo, pese al significativo descenso de la producción en los últimos años y a la caída de los precios internacionales del metal, que no empezaron a recuperarse hasta el año pasado. José Brito es miembro del Instituto de Investigación y Estudio Forestal de Brasil. Estudia la producción y el uso de la madera y el carbón en Brasil. Brasil ha sido el país líder en la producción mundial de carbón vegetal durante mucho tiempo, a mucha distancia del segundo. En su momento álgido, hace algunos años, Brasil producía cerca de 13 millones de toneladas de carbón vegetal al año. Con la crisis, la cifra se redujo a la mitad, hasta los 6 millones de toneladas. Sin embargo, sigue estando muy por encima del segundo mayor productor del mundo, que fabrica cerca de 1 millón de toneladas. El 80% de la producción brasileña la utilizan los fabricantes de acero y hierro. El intenso uso del carbón vegetal en la fabricación de acero y hierro en Brasil se remonta a la década de 1940, cuando el país aumentó su producción de mineral de hierro sin disponer del suficiente carbón mineral para procesar.
Metalsider es una empresa familiar en el negocio desde principios de la década de 1980. Su capacidad les permite producir cerca de 400.000 toneladas de arrabio al año, en 7 altos hornos de carbón vegetal. Recientemente inauguraron una unidad de fundición para producir componentes de automóvil, añadiendo valor a su propio arrabio, y todo ello en base al carbón vegetal producido con madera de sus propios viveros de eucaliptos. Camiones como estos recorren cerca de 300 kilómetros para trasladar los árboles a la planta de hierro. El director de Metalsider, Alfonso Braga Filio, asegura que para ellos es importante producir su propio carbón vegetal. Como producimos nuestro propio carbón vegetal, no tenemos que preocuparnos de su origen. Sabemos que proviene de árboles plantados usando clones de eucalipto de buena calidad. Eso nos facilita la gestión y nos aseguramos de que posee las características correctas para mezclarlo con nuestro mineral de hierro. Durante muchos años, la producción indiscriminada de carbón vegetal mediante el uso de bosques autóctonos se convirtió en una cuestión candente. Grandes áreas de bosques fueron devastadas por los productores de carbón que trabajaban ilegalmente o se aprovechaban de la flexibilidad de las leyes medioambientales. Dalce Ricas es la presidenta de la Asociación para la Defensa del Medio Ambiente de Minas Gerais, la principal región productora de carbón vegetal en Brasil. La mayor parte de las firmas de hierro y acero estructuran sus negocios alrededor del uso y la destrucción de las selvas tropicales y las sabanas. No disponemos de estadísticas precisas, pero es evidente que las empresas fueron responsables de los daños producidos en el agua, el suelo y la biodiversidad. Muchos bosques fueron destruidos para alimentar los hornos de arrabio. Sin embargo, a lo largo de los años, la crisis económica terminó sacando del mercado a muchas de las empresas más pequeñas y destructivas. Al mismo tiempo, las autoridades regularon el uso de los bosques autóctonos. Luchamos durante décadas, pero al final ganamos en 2012, cuando se implementó la nueva ley forestal del país, destinada a controlar la producción de carbón vegetal para las plantas de acero y hierro, frenando el uso de árboles de los bosques autóctonos. Según la ley, a partir de 2018, solo se pueden emplear como máximo un 5% de carbón vegetal proveniente de los bosques autóctonos. Árboles, por ejemplo, que tuvieron que talarse para abrir una nueva carretera. Aquí, en el estado de Minas Gerais, los fabricantes de acero y hierro tienen prohibido por ley talar cualquier árbol nativo para producir carbón. Por eso muchas compañías tienen sus propias plantaciones de eucaliptos. Estos troncos que ven aquí han sido retirados de esta área y se han plantado nuevos árboles. Este, por ejemplo, se plantó hace unos 30 días. Deberán pasar unos 7 años antes de que pueda crecer al tamaño adecuado para su tala. Durante estos 7 años, los árboles de este vivero absorberán dióxido de carbono de la atmósfera. Según la industria del acero y el hierro de Brasil, eso servirá para compensar por completo las emisiones de gases de efecto invernadero cuando los metales sean procesados con carbón vegetal. Una vez crecen, estas máquinas recolectan los árboles de 6 en 6, como si fueran flores de un ramo. Tras la recolección se cortan sus troncos a pedazos regulares y se depositan en los hornos en los que arderán. El ingeniero forestal Evaldo Alves es responsable de supervisar la producción de carbón vegetal. Ahora trabajamos con estos hornos rectangulares. Tienen 26 metros de largo, 4 metros de ancho y 4,5 metros de alto. Tenemos 16 hornos, todos en plena producción, para crear todo este carbón que ve aquí. Luego enviamos el carbón a la planta de fabricación de hierro de nuestra propia compañía. Estos hornos convierten la madera en carbón. Así es como funciona. Se deposita la madera dentro del horno. Permanecerá en él 5 días a 300 grados centígrados, convirtiéndose en carbón. Luego se enfriará el horno para poder retirar el carbón. Justamente, Mario le está tomando la temperatura al horno. Preguntémosle, ¿a qué temperatura está ahora el horno? Ahora mismo está a 90 grados. El horno sigue enfriándose y deberán pasar unos cuantos días más antes de poder sacar el carbón de forma segura. Preguntemos a Romario cuántos días más necesita. 8 días más. El carbón vegetal se cargará luego en camiones para trasladarlo hasta los altos hornos del sur de Brasil. Mientras, algunos investigadores trabajan para encontrar formas creativas de aprovechar el humo que emana de los hornos.
Durante el proceso de quema de la madera en los hornos, solo una tercera parte de toda la biomasa se convierte en carbón. El resto es humo. Hay vapor y otros bioproductos. Aquí en la Universidad Federal de Minas Gerais, la profesora Vanya Baza lidera un grupo que investiga el uso de estos bioproductos. Hola, profesora. ¿Es esto brea de madera? Sí, aquí tenemos el producto líquido. Es como un humo condensado. Luego lo convertimos en productos diferentes. Entonces podemos decir que todos estos productos están hechos a partir de humo. Sí, aquí tenemos espumas poliuretánicas. Estas de aquí son flexibles y estas otras rígidas. Este producto puede usarse como aislante térmico, por ejemplo. Es decir, esta brea que deriva en polución, si simplemente la expulsamos hacia la atmósfera, puede convertirse en productos útiles. Sí, podemos añadir valor a la biomasa del eucalipto y contribuir a la viabilidad económica de la industria del carbón vegetal en Brasil. Pero pese a las numerosas aplicaciones industriales, cerca del 20% del carbón vegetal producido en Brasil, es decir, 1 millón de toneladas al año, se emplea para cocinar. En la barbacoa tradicional brasileña, la mayoría de porciones de carne se asan en varillas sobre lechos de brasas. Para Claudinei de Oliveira, maestro parrillero en Águeda Steakhouse, la calidad del producto final dependerá en gran medida del carbón vegetal empleado. Debemos ser conscientes del carbón vegetal que utilizamos. Creo que el eucalipto es el mejor. Sus brasas resisten más tiempo. El carbón vegetal de mala calidad se convierte en cenizas muy deprisa, y eso no es bueno en la cocina. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas, el número de brasileños que emplean leña o carbón vegetal para cocinar creció en 2017 cerca de un 11% interanual, el equivalente a 1,2 millones de personas más. Pero ese incremento está más bien relacionado con el aumento de los precios del gas, que provocó que los ciudadanos más pobres buscaran alternativas más económicas a la hora de cocinar. Ese fue el caso de María Magda. Aún utiliza un horno de gas para algunas de las tareas más rápidas y sencillas, como hervir el agua, pero en los últimos meses se ha decantado por la leña, como cuando era joven. El horno de leña, rara vez empleado hasta hace poco, se enciende ahora cada día. En casa uso más leña que gas. Y no soy la única. Mucha gente del vecindario hace igual. Cocinar alubias o grandes porciones de costillas requiere de mucho tiempo y por eso es mejor emplear carbón. Mi marido lo recoge por mí e incluso lo comparto con los vecinos. El doctor Luis Fernando Ferraz, un profesor de patologías de la Universidad de Sao Paulo, advierte de que cocinar con leña en casa puede aumentar severamente el riesgo de contraer enfermedades respiratorias. Hemos llevado a cabo muchos estudios sobre combustión de leña en interiores. Durante un estudio reciente, observamos que la gente que emplea leña para cocinar dentro de sus hogares tiene la misma incidencia y prevalencia a enfermedades respiratorias obstructivas que aquellos que fuman más de 20 cigarros al día durante 20 años. La industria del carbón vegetal de Brasil ha sido en el pasado la responsable de buena parte del daño causado en el medio ambiente, siendo acusada además de violar las leyes laborales. Pero a lo largo de los últimos años, una combinación de inversiones privadas, leyes más estrictas y un declive en el mercado han provocado una mejora de la situación. Si esta tendencia persiste, el carbón vegetal será una opción renovable y sostenible para satisfacer las necesidades energéticas de Brasil. Con todo esto terminamos esta edición de América Ahora. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras cuentas oficiales de CGTN en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Weibo y Weixin. Gracias por su sintonía y les invitamos a continuar disfrutando de nuestra programación. Soy Wang Xiaochuan, Beijing. Hasta la próxima.